Hey there, little one. It's all right. You're safe now. Let's get you warm. El agente Danny Walker pensaba que lo había visto todo. Accidentes de tráfico, incendios, lo peor que las personas pueden hacerse unas a otras. En un callejón oscuro detrás de un restaurante de Houston, oyó un débil gemido procedente de un contenedor de basura. Cuando levantó la tapa, encontró dentro a un pequeño cachorro de pastor alemán, envenenado, con espuma en la boca y los ojos suplicando ayuda. Danny no lo pensó. Simplemente corrió, apretando esa frágil vida contra su pecho mientras las sirenas sonaban en la distancia. Aún no lo sabía, pero salvar a ese cachorro descubriría un secreto enterrado en lo más profundo de su propio pasado. Un secreto relacionado con un compañero canino desaparecido que había perdido hacía 2 años y una red criminal que no se detendría ante nada para permanecer oculta. Lo que sucedió a continuación te hará llorar y volver a creer en las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu país en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Houston, Texas, 11:47 p.m. La lluvia caía desde el atardecer, lenta y constante, empapando las calles de plata y ceniza. Los charcos reflejaban el resplandor naranja de las farolas y la ciudad, normalmente llena de ruido, parecía desierta, como si hubiera dejado de respirar por esa noche. El agente Danny Walker, de 38 años, conducía su coche patrulla por las tranquilas calles del este de Houston. Tenía la ventanilla entreabierta lo justo para dejar entrar el olor a lluvia y gasolina. No era alto ni imponente, pero había algo en su porte, con los hombros rectos y la mirada fija, que delataba a un hombre que había visto más de lo que quería recordar. Su uniforme estaba oscurecido por la humedad, y la placa que llevaba en el pecho brillaba débilmente cada vez que pasaba un coche. El zumbido del motor y el suave silbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado eran los únicos sonidos. Noches como esta podían arrullar incluso al policía más cauteloso en una especie de calma inquieta. Entonces, la radio cobró vida con un crujido. Unidad 12. Posible disturbio detrás del Murphy's Diner en la calle 4. Probablemente solo sean mapaches otra vez, pero por favor, confirme. Danny suspiró. Entendido, central. Estoy cerca. Giró hacia la 4A, con los faros atravesando la niebla. El letrero de neón del Murphy's Diner, parpadeando en rojo y blanco, brillaba como un latido en la niebla. Giró hacia el callejón. Un estrecho pasillo de contenedores de basura y escaleras de incendios oxidadas. El agua corría por las paredes de ladrillo. Apagó el motor y salió. El aire era pesado, húmedo y olía a aceite viejo y basura. En algún lugar lejano, un trueno retumbó como un viejo tambor. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido débil bajo la lluvia. Al principio, pensó que era un gato callejero o el viento en los cubos. Pero entonces se oyó otro ruido, suave, entrecortado, como algo que intentaba respirar con dolor. Danny lo siguió, con sus botas salpicando los charcos. «Hola», llamó en voz baja. Su voz resonó contra los ladrillos. «¿Hay alguien aquí?» El sonido provenía del último contenedor de basura. Dudó solo un segundo y luego levantó la tapa. Dentro, entre el cartón empapado y la comida podrida, había un cachorro de pastor alemán. Tenía 6 meses, quizá menos. Su pelaje, lo poco que quedaba bajo la suciedad, era negro y marrón, como nubes de tormenta contra la arena. Tenía espuma en las comisuras de la boca, y su cuerpo temblaba con espasmos superficiales e irregulares. Danny se quedó paralizado. Durante un largo segundo, la lluvia llenó el silencio. Entonces, el instinto se apoderó de él. «Oye, quédate conmigo», susurró. Se quitó la chaqueta, cogió el cuerpo tembloroso en sus brazos y lo envolvió con fuerza. El cachorro estaba flácido, su aliento húmedo y superficial contra su manga. Miró a su alrededor en el callejón. No había movimiento, ni sombras, salvo la suya propia. Quienquiera que hubiera dejado allí al perro no solo quería deshacerse de él, quería que muriera lentamente. «Esta noche no», murmuró Danny. Corrió de vuelta al coche patrulla, abrió la puerta del copiloto y acostó al cachorro en su regazo. La luz del salpicadero iluminó su cara. Pequeña, asustada, frágil, tenía la lengua fuera, y sus ojos se giraron débilmente hacia él, como si intentaran comprender. Danny encendió el motor, puso la marcha y aceleró bajo la lluvia. Apoyó la mano en el pecho del cachorro, buscando el débil ritmo que latía debajo.
Aguanta, pequeño. No me vas a abandonar, dijo en voz baja. Los limpiaparabrisas golpeaban furiosamente. Cada semáforo en rojo parecía una cuenta atrás. La mente de Danny daba vueltas. ¿Dónde estaba la clínica veterinaria más cercana? Oak Ridge Avenue, a unos 15 minutos si las carreteras aguantaban. No dejaba de mirar a la diminuta criatura envuelta en su chaqueta, con el corazón encogido con cada leve movimiento de sus costillas. Apenas respiraba ahora, el olor a pelo mojado y sangre inundaba el coche. Pisó más fuerte el acelerador y entonces, como un cruel truco de la memoria, otra imagen le vino a la mente. Fuego, humo y el sonido de un perro ladrando en medio del caos. Shadow. Hace 2 años, en un almacén junto al puerto, Danny y su compañero canino habían estado persiguiendo a un sospechoso vinculado a una red de tráfico de armas. La explosión se produjo sin previo aviso. En un momento estaban dentro, al siguiente, el mundo era naranja y gritaba. Le habían dicho que Shadow nunca tuvo oportunidad, que el calor solo la habría matado antes de que las llamas la alcanzaran. Pero Danny nunca había dejado de oír ese último ladrido, resonando a través del humo. Agarró el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había rechazado todas las ofertas de otro canino después de eso, dijo que había terminado con los compañeros, terminado con los apegos. Pero ahora, con esa pequeña vida destrozada apretada contra su pecho, el pasado volvió a aflorar. Cao, com Duchet, en Gekong, susurró con voz temblorosa. Com dem now, danke tok niutene. El cachorro se movió levemente, y un suave gemido se elevó como un suspiro. Danny tragó saliva y condujo más rápido hacia la tormenta. Afuera, el trueno volvió a retumbar, bajo, lejano y triste, mientras la ciudad desaparecía tras la cortina de lluvia. La puerta de cristal se abrió de golpe con una ráfaga de lluvia fría y pánico. Danny entró tambaleándose, empapado, apretando contra su pecho al cachorro de pastor alemán, que yacía inerte. Las luces fluorescentes de la pequeña clínica abierta, las 24 horas brillaban con intensidad contra la noche exterior. El lugar olía a desinfectante, lejía y agotamiento. Una joven detrás del mostrador de recepción se levantó sobresaltada. No podía tener más de 20 años, llevaba una bata demasiado grande y una sudadera descolorida en la que se leía Houston Humane Society. Su etiqueta con el nombre, medio cubierta por un mechón de pelo rojo y rizado, decía Tina: «Señor, cerramos en 10 minutos». «¿Qué? Es una emergencia», Danny interrumpió, sin aliento. «Un perro envenenado. Lo encontré en un contenedor de basura detrás del Murphy's Diner. No respira bien». La urgencia en su voz hizo que Tina abriera mucho los ojos. «Ladra. Bennett todavía está aquí. Espere». Empujó una puerta batiente hacia la parte de atrás. Unos segundos más tarde, apareció Ladra. Nora Bennett, moviéndose rápidamente, con pasos seguros y mesurados a pesar del cansancio que se reflejaba en su rostro. Tenía unos 35 años, era alta pero no imponente, con el pelo castaño recogido en un moño desordenado y gafas de lectura colocadas en la parte superior de la cabeza. Su bata azul tenía manchas de huellas de patas, la marca de largas horas y demasiadas emergencias. «¿Qué tenemos?», preguntó, mientras se ponía los guantes. Danny colocó el pequeño bulto en la mesa de exploración metálica. Un cachorro de pastor alemán, de unos 6 meses. Lo encontramos así, con espuma en la boca, apenas respirando. La expresión de Nora se endureció como solo los profesionales que han visto demasiadas situaciones críticas pueden hacerlo. «Estricnina tal vez», murmuró, examinando las extremidades rígidas. «O veneno para ratas, parece clásico. Tendremos que lavarlo rápidamente». Sin dudarlo, gritó por encima del hombro. «Kyle, trae el kit de intravenosos y el carbón activado. Date prisa». De la sala de almacenamiento salió Kyle, un chico larguirucho, de unos 20 años, con el pelo revuelto y las manos nerviosas. Llevaba la sudadera con capucha medio abrochada bajo la bata de laboratorio y un estetoscopio colgando torpemente alrededor del cuello. Parecía más un estudiante universitario sacado de la cama que un asistente médico, pero sus ojos estaban concentrados. «En marcha, doctora». Nora abrió suavemente la boca del cachorro, con un tono tranquilo pero urgente. «Necesitamos un catéter. El pulso es débil, pero presente. Empieza a administrarle líquidos a 20 mililitros por hora». Danny se quedó cerca, con todos los músculos tensos. ¿Puedo ayudar en algo?» Nora no levantó la vista. «Sujétalo con firmeza. Mantén su cabeza inclinada hacia abajo. Si vomita, no dejes que se ahogue».
Danny obedeció al instante. Sus grandes manos acunaron el pequeño cuerpo del cachorro con una ternura que incluso a él le sorprendió. El pelaje del perro estaba mojado por la lluvia y el sudor, y sus costillas temblaban bajo las palmas de Danny. Nora inyectó el antídoto con movimientos rápidos y expertos. «Es joven», dijo en voz baja. «Si conseguimos estabilizarlo en los próximos 10 minutos, tiene posibilidades». La habitación se llenó del sonido de la lluvia, golpeando el techo, el suave pitido de los monitores y el susurro de las gasas. Kyle se movía con energía nerviosa, pasando herramientas, limpiando la mesa, ajustando el gotero. Tina se asomó por la puerta, con los ojos muy abiertos y las manos juntas como en una oración silenciosa. Los ojos de Danny iban del veterinario al cachorro. «¿Crees que alguien lo hizo a propósito?» Nora apretó la mandíbula. «Quizás. La estricnina no es algo que se encuentre por ahí. Es una elección deliberada». Ella lo miró, encontrando su mirada. «La gente la usa para matar animales no deseados. O animales entrenados». Danny se quedó paralizado. «¿Animales entrenados?» «Sí», continuó ella, sin notar el cambio en su expresión. «A veces para deshacerse de perros guardianes o caninos policiales antes de un robo, o para probar la tolerancia de un perro en circuitos de peleas ilegales». Las palabras le golpearon como un puñetazo en el estómago. Se le hizo un nudo en la garganta y, de repente, la habitación le pareció demasiado pequeña. Se apartó un segundo, respirando profundamente, con el nombre de Shadow parpadeando en su mente como un fantasma. Nora se dio cuenta, pero no dijo nada. Había visto esa mirada antes, Taur, la mezcla de ira y dolor que proviene de perder algo que no has podido proteger. «Aguanta», susurró, más al cachorro que a nadie. «Hay gente luchando por ti esta noche». Los minutos pasaban lentamente. La bolsa de suero goteaba sin parar. La respiración del cachorro seguía siendo irregular, pero presente. Sus patas se movieron una vez, un pequeño reflejo de vida. Danny se inclinó hacia él y le habló en voz baja. «No vas a morir así, chico. ¿Me oyes?» Nora levantó la vista brevemente. «Está respondiendo». «Apenas, pero es algo». Ella le dedicó una sonrisa cansada. «Has hecho más por él de lo que la mayoría se habría molestado en hacer». Danny se encogió de hombros, con la mirada fija en el perro. «No hice lo suficiente por el último». Nora se detuvo, estudiando su rostro, sus ojos atormentados, el peso de su voz. «¿El último?» «No», respondió de inmediato. Su mano se movió lentamente, acariciando el pelaje húmedo del cachorro. «Se llamaba Shadow, era mi compañera canina. Entramos en un almacén hace 2 años. Explosivos, fuego, no lo consiguió». La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del monitor. La expresión de Nora se suavizó. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Perder a una compañera así? No puedo imaginarlo». Danny soltó una pequeña risa sin humor. «No dejas de imaginarlo. Simplemente, permanece en silencio hasta que algo lo despierta de nuevo». Durante un largo momento, permanecieron en silencio compartido. 2 personas que habían visto morir demasiadas cosas, luchando desesperadamente por una que aún podían salvar. El cachorro tosió débilmente, un jadeo húmedo que rompió la quietud. Nora volvió a ponerse en movimiento. «Eso es. El reflejo está volviendo». Ajustó suavemente la máscara de oxígeno sobre su hocico. «Vamos, cariño. Respira por mí». Los hombros de Danny se hundieron, sintiendo por primera vez una oleada de alivio. No se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Kyle miró el monitor, sonriendo nerviosamente. «El ritmo cardíaco se está estabilizando. Es bajo, pero está ahí». Nora asintió, aún cautelosa. «Aún no estamos fuera de peligro, pero tiene ganas de luchar, y eso cuenta». Danny exhaló, apoyándose en la encimera. «Sí. ¿Lo único que cuenta es luchar?» Tina entró en silencio con una toalla y una taza de café, y se la entregó a Danny. «Parece que lo necesita, señor». Él esbozó una leve sonrisa. «Gracias. Puedes dejar de llamarme señor». «Danny está bien». Nora le puso otra inyección al cachorro y comenzó a limpiarle las heridas. «¿Dijiste que lo encontraste detrás de Murphys?» «Sí», respondió Danny. «No había otros animales, ni contenedores, solo basura. Quien lo abandonó quería que lo encontraran. ¿O no le importaba?» Nora se quedó pensativa. Quizás ambas cosas. La lluvia seguía golpeando las ventanas, los relámpagos destellaban en la distancia.
Por un momento, la clínica parecía una pequeña isla de luz, flotando en la tormenta. Danny se quedó allí, observando cómo el pequeño pecho subía y bajaba bajo el tubo de oxígeno. Algo antiguo se agitó en su interior. No era exactamente esperanza, pero se le parecía. ¿Lo conseguirá?, preguntó en voz baja. Nora no respondió de inmediato. Extendió la mano y la posó sobre el costado del cachorro, sintiendo el débil ritmo. Si sigue luchando así, sí, quizás lo consiga. Danny la miró, el agotamiento en su rostro, el fuego silencioso en sus ojos. Había algo en su tono que reflejaba el suyo. El tipo de determinación que nace de la pérdida. No conocía su historia, pero no necesitaba conocerla. La forma en que tocaba al perro, con cuidado pero con seguridad, le decía lo suficiente. A medida que pasaban los minutos, la habitación se calmó. La tensión se disipó y dio paso a la quietud. El gotero goteaba ahora más despacio, de forma constante. La respiración del cachorro se relajó, débil pero uniforme. Danny se sentó en la silla metálica junto a la pared, con el café intacto en las manos y la mirada fija en la mesa. Nora comprobó los signos vitales por última vez, ajustó la luz, y luego se volvió hacia él. «Puedes quedarte hasta que se estabilice», dijo en voz baja. «A veces les ayuda sentir a alguien cerca». Danny asintió. «Entonces no me voy a ninguna parte». Nora esbozó una leve sonrisa, de esas que ocultan más de lo que revelan, y se dirigió a la trastienda para redactar su informe. Danny se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Contempló a la frágil criatura que, de alguna manera, había cruzado su camino aquella noche. «Cao, Cam Dukchet, Ngekam», murmuró de nuevo, con la voz quebrada por el silencioso zumbido de las máquinas. «Cam Demno, Danket Tok Nietene». La lluvia exterior se suavizó hasta convertirse en un susurro. En el interior, el pequeño pastor alemán respiró de nuevo lenta y profundamente. La mañana llegó lenta y gris, filtrándose a través de las persianas de la clínica veterinaria como humo. La tormenta había pasado, dejando tras de sí el olor a tierra húmeda y el suave zumbido de los aires acondicionados que combatían el calor de Texas. Danny no se había movido de la silla metálica junto a la mesa de exploración. Su uniforme estaba arrugado, las botas manchadas de barro y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. El pequeño pastor alemán yacía acurrucado bajo una suave toalla, con una vía intravenosa pegada a su pata delantera y una respiración débil pero constante. Por primera vez desde que había comenzado la noche, el silencio no se sentía como algo aterrador. Se sentía como una frágil paz. «Ladra». Nora Bennett entró en silencio, con una carpeta y una taza de café en las manos. Se había cambiado y vestía una bata limpia, con el pelo más recogido. Su expresión era suave, pero alerta. «Todavía estás aquí», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Danny asintió con la cabeza y se frotó los ojos. No me parecía bien dejarlo. Nora esbozó una pequeña sonrisa de aprobación. «Tiene suerte, la mayoría de la gente se habría marchado en cuanto se hubiera dado cuenta del coste». Danny no respondió, solo se inclinó hacia adelante y observó cómo subía y bajaba el pequeño pecho. «¿Cuál es su estado?» «Por ahora está estable», dijo Nora, comprobando la vía intravenosa. «El pulso ha mejorado y la respiración es más fuerte. Pero hay algo más». Echó un vistazo a sus notas. «Cuando le afeité el cuello para colocarle la sonda de oxígeno, encontré una marca tenue en su collar. Parece un grabado». Danny frunció el ceño. «¿Una placa de identificación?» «No exactamente». Sacó una pequeña bolsa de plástico para pruebas del mostrador y se la entregó. Dentro había una tira de cuero rasgada, lo que quedaba del collar del cachorro. La hebilla metálica estaba rayada y la tela desgastada por el paso del tiempo. Pero cerca del cierre, Danny lo vio, unas letras tenues estampadas en la superficie desgastada. «Es 17». Lo miró fijamente durante un largo momento, con un nudo en el estómago. «¿Estás segura de que esto es suyo?» Nora asintió. Estaba incrustado en el pelaje alrededor de su cuello, casi fusionado. El pulso de Danny se aceleró. «Es 17, ese es un código de unidad de la División 9 de la Policía de Houston». Ella ladeó la cabeza. «¿Quieres decir que estaba entrenado? ¿O criado para serlo?», Danny murmuró. Dejó la bolsa en el suelo, con la mente dando vueltas. «Todos los 9 entrenados en mi antigua división tenían una marca, S de sección, seguida del número de lote. 17 era. Número. 17 era». Se detuvo, con la voz entrecortada. 17 era el lote de Shadow. Nora frunció el ceño.
¿Shadow? ¿El que mencionaste anoche? Sí, dijo en voz baja. Ella formaba parte del mismo grupo. Si este cachorro procedía de ese linaje, no debería estar aquí. Toda la línea estaba contabilizada, o se suponía que lo estaba. Nora cruzó los brazos, pensativa. Hay más. Encontré una marca de punción detrás de su hombro. Al principio pensé que era de una jeringa durante el tratamiento, pero es más antigua, está ligeramente cicatrizada, como si le hubieran inyectado repetidamente. El patrón es inusual. Dani levantó la vista. ¿Qué tipo de inyección? Ella dudó. Basándome en la inflamación. Podría haber sido un estimulante. Algo que aumenta la respuesta sensorial o la agresividad. He visto marcas similares en perros utilizados para adiestramiento ilegal. Círculos de peleas, programas experimentales. A veces, ensayos de campo que nunca deberían haber existido. Dani sintió que se le apretaba la mandíbula. ¿Estás diciendo que alguien lo utilizó para hacer pruebas? No puedo confirmarlo, respondió Nora. Pero quienquiera que lo tuviera no solo lo envenenó para matarlo. Estaban borrando algo. Quizás. Pruebas. Las palabras flotaban en el aire como una tormenta que no había pasado. Dani se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación, con las manos en las caderas. Si este cachorro provenía de mi antigua unidad, alguien tuvo que registrarlo. Los cachorros no se abandonan en el mundo sin papeles. Habría registros, etiquetas, informes médicos. Nora lo observaba, con una mezcla de curiosidad e inquietud. Suenas como alguien que ha visto esto antes. Dani se detuvo junto a la ventana, donde los rayos de lluvia reflejaban la tenue luz del sol. Hace 2 años, después de la muerte de Shadow, un informe interno decía que la explosión lo había destruido todo. Registros, archivos, linajes. Pero tal vez no fue así. Se volvió hacia ella, con una expresión que pasaba del dolor a la determinación. Tal vez alguien se aseguró de que pareciera así. Nora no le interrumpió. Simplemente se acercó a la mesa y volvió a comprobar los signos vitales del cachorro. Si eso es cierto, esto no es solo un rescate. Es una prueba. Dani exhaló lentamente. Entonces necesito saber quién lo entrenó y quién quería que desapareciera. El cachorro se movió ligeramente, emitiendo un sonido débil que no era exactamente un ladrido. Abrió los ojos, de color marrón oscuro, casi negros, y se encontró con la mirada de Dani por primera vez. Hubo un destello de confusión, pero también de reconocimiento, como si algo en su instinto ya conociera a este hombre. Nora sonrió suavemente. Parece que alguien acaba de despertarse. Dani se agachó, con voz baja y suave. Hola, pequeño, bienvenido de nuevo. La cola del cachorro se movió débilmente bajo la manta. Dani no pudo evitar sonreír por un momento, y los rasgos duros de su rostro se suavizaron. Nora los observó en silencio. Confía en ti, dijo. Eso no sucede de la noche a la mañana, no después de un trauma como este. Dani se encogió de hombros. Quizás solo esté agradecido. O quizás, dijo. Ella, entrecerrando ligeramente los ojos, le recuerdes a algo. Antes de que Dani pudiera responder, Kyle asomó la cabeza por la puerta, con expresión alegre. Doc Bennett, ya tenemos los resultados toxicológicos. Es estricnina, pero mezclada con otra cosa, algo sintético. El laboratorio nunca ha visto este compuesto antes. Nora le quitó la carpeta y echó un vistazo al informe. No es una mezcla de veneno estándar, es de laboratorio, fabricada. Kyle se ajustó las gafas nerviosamente. ¿Podría ser de un ensayo farmacéutico? O un estimulante de grado militar, dijo Dani con severidad. Algunos compuestos se utilizan para potenciar los reflejos caninos y prepararlos para el combate, pero esos programas se cerraron hace años. Nora levantó la vista del papel. A menos que alguien decidiera empezar su propia versión, fuera de los registros. Dani no dijo nada. Sus ojos se posaron de nuevo en el cachorro, su mente repasando nombres, recuerdos, viejos rostros de su división, hombres que habían entrenado a esos perros. Hombres que habían conocido a Shadow. Volvió a coger el pequeño collar y pasó el pulgar por el cuero desgastado. Es 17. La marca parecía más pesada ahora, como si llevara más que un simple número. Llevaba un secreto. Nora rompió el silencio. Tendrás que informar de esto, ¿no? ¿Si está relacionado con tu unidad? Dani dudó. Todavía no. No hasta que sepa que estoy informando. Ella frunció el ceño. Eso no es exactamente el protocolo. Él esbozó una sonrisa cansada. El protocolo es lo que mató a Shadow.
Me arriesgaré. Sonrisa. El protocolo es lo que mató a Shadow. Me arriesgaré. Por un momento, Nora quiso discutir, pero entonces captó la mirada atormentada de sus ojos y decidió no hacerlo. En su lugar, dijo en voz baja, al menos déjalo aquí otra noche. Su sistema aún es frágil. Dani asintió. Volveré mañana. Manténme informado si hay algún cambio. Cuando se dio la vuelta para marcharse, el cachorro gimió suavemente y movió la pata hacia él. Dani se detuvo, con la mano apoyada en el borde de la mesa. Volveré, amigo, dijo con voz ronca pero cálida. No estás solo en esto. Nora lo vio marcharse y la puerta se cerró detrás de él. Durante un largo rato permaneció allí, junto al cachorro, escuchando su respiración superficial y el sonido lejano del tráfico en la calle. Se agachó y le ajustó la manta. Sea lo que sea por lo que hayas pasado, pequeño, por fin hay alguien que lucha por ti. Afuera, Dani salió a la luz del sol que se abría paso entre las nubes grises. Las calles aún brillaban con la lluvia, reflejando el débil resplandor de una ciudad que despertaba de la tormenta. Se guardó el collar roto en el bolsillo, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano. Es 17. El mismo número que una vez marcó a un compañero diferente, una vida diferente. Y ahora, por razones que aún no entendía, ese número había vuelto a él. El sol de la mañana se elevaba nítido y brillante sobre Houston, quemando la neblina que quedaba tras la tormenta. La ciudad se había sacudido el silencio de la noche y, cuando Dani aparcó frente a la antigua sede de la División 9, el aire ya zumbaba con el sonido de las radios, los ladridos de los perros y los oficiales, entrando y saliendo como una colmena. El edificio de ladrillo seguía igual que hacía años, achaparrado, práctico. Pintado de un gris descolorido que combinaba con el cansancio de los hombres que había dentro. Dani no había estado allí en casi 2 años, desde el incendio. Se quedó sentado un momento en el coche, mirando el edificio a través del parabrisas. El débil reflejo de su propio rostro parecía más viejo de lo que recordaba. Cuando finalmente salió, sus botas crujieron sobre la grava. El leve aroma a desinfectante se mezclaba con el olor almizclado de los perros que entrenaban cerca, una comodidad familiar teñida de algo más pesado. El recuerdo. En el interior, el aire era fresco y seco, lleno del suave zumbido de las luces fluorescentes. El oficial de recepción, un joven con pecas y el pelo rapado, levantó la vista. ¿Puedo ayudarle, señor? Dani mostró su vieja placa, la que aún llevaba consigo, aunque hacía tiempo que había sido retirada. Detective Walker, solía trabajar en esta división. Necesito comprobar algo en los archivos. El oficial frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Necesitará los registros. 3er piso, pasillo de la derecha. El sargento Cole está de servicio hoy. Dani sintió un nudo en el pecho al oír ese nombre. El sargento Cole Harrison. Casi 50 años, hombros anchos, todavía con la postura de alguien que había pasado la mitad de su vida en uniforme y la otra mitad fingiendo no echarlo de menos. Cole había sido su mentor en su día, el tipo de hombre que nunca sonreía mucho, pero que siempre te cubría las espaldas. Dani se preguntó si eso seguiría siendo así. Cuando llegó a la sección de registros, encontró a Cole exactamente donde esperaba, apoyado en un archivador metálico, con un café en la mano, leyendo una pila de informes. Ahora tenía el pelo más canoso, muy corto, el uniforme impecable, pero las mangas remangadas hasta los codos. Las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas, marcadas por años de disciplina y pérdidas. Dani Walker, dijo Cole sin levantar la vista. Joder. Creía que habías renunciado a este lugar para siempre. Dani esbozó una leve sonrisa. Supongo que a los viejos fantasmas no les gusta permanecer enterrados. Cole finalmente levantó la vista y lo estudió. Tienes peor aspecto que la última vez que te vi. ¿Qué te trae por aquí? Necesito acceder al antiguo registro canino, dijo Dani. Código de lotes 17. Las palabras hicieron que Cole se quedara paralizado. Bajó lentamente su café. Es un nombre que no había oído en mucho tiempo. Lo sé, dijo Dani en voz baja, pero es importante. Cole señaló hacia la oficina de atrás. Vamos. Será mejor que me lo expliques antes de que decida olvidar que te he visto. La sala de registros olía a papel y polvo, era el tipo de sala que el tiempo había olvidado. Hileras de archivadores grises se extendían hasta las paredes, cada cajón etiquetado por año y código de unidad. Un único ventilador zumbaba en un rincón, apenas moviendo el aire. Dani siguió a Cole mientras éste abría un archivador, murmurando.
La mayoría de estos archivos deberían haberse transferido a un almacenamiento digital después del incendio, pero ya sabes cómo funciona este departamento. La mitad del sistema sigue siendo en papel. Abrió un cajón marcado con el 2023 y hojeó las carpetas de Manila hasta que se detuvo en una etiquetada como 9 lotes 17. Confidencial. Cole dudó antes de entregársela. ¿Qué es lo que realmente buscas, Danny? Un nombre, dijo Danny, o una razón por la que uno de ellos sigue vivo. Cole levantó una ceja. ¿Sigue vivo? El informe decía que todos habían muerto en la explosión. Shadow también. Danny apretó la mandíbula. Eso es lo que pensaba, hasta anoche. Dejó el collar roto sobre la mesa. El tenue grabado brillaba bajo la luz fluorescente. Es 17. Cole lo miró fijamente, palideciendo ligeramente. ¿De dónde lo has sacado? De un cachorro. Lo encontré envenenado en un callejón. Las mismas marcas, la misma raza. El veterinario cree que le inyectaron estimulantes. Cosas experimentales. Cole se recostó en su silla y suspiró profundamente. Por Dios, Danny, no sabes en qué te estás metiendo. Entonces dímelo, dijo Danny con brusquedad. Cole se frotó la cara con la mano y miró hacia la puerta para asegurarse de que estaban solos. ¿El incendio del almacén de hace 2 años? No fue solo un accidente. Formaba parte de una operación encubierta interna que salió mal. Los perros del lote 17 no solo estaban entrenados para patrullar. Formaban parte de un programa de mejora clasificado, financiado por un contratista privado, no por el departamento. Danny frunció el ceño. ¿Mejora? ¿Te refieres al acondicionamiento químico? Danny frunció el ceño. ¿Mejora? ¿Te refieres al acondicionamiento químico? Cole asintió lentamente. Modificación del comportamiento, mejora sensorial, control de la agresividad. El tipo de cosas que juraron que eran ilegales después de 2009, pero la financiación venía de arriba, muy arriba. Cuando se produjo el incendio, la versión oficial fue una fuga de gas. En realidad, el programa se estaba cerrando, por la fuerza. Fuga. En realidad, el programa estaba siendo cerrado. Por la fuerza. Danny miró fijamente la carpeta que tenía en las manos. ¿Y Shadow? La voz de Cole se apagó. Shadow era uno de los prototipos. Desapareció antes del incendio. Algunos pensamos que murió en él. Otros no estaban tan seguros. El informe interno fue sellado antes de que nadie pudiera confirmarlo. Danny sintió que el aire abandonaba sus pulmones, así que alguien se los llevó. O los trasladó, respondió Cole. Hay una diferencia. Danny hojeó la carpeta. Fotos de perros. Jóvenes pastores alemanes con etiquetas numeradas, registros de comportamiento, gráficos químicos. En la parte inferior había una lista marcada como desactivados, desaparecidos. Entre los nombres, uno destacaba por su letra clara, Shadow. Es 17. A1. Su visión se nubló por un momento. Ella figuraba como desaparecida, no fallecida. Cole apartó la mirada. Ese detalle nunca llegó al informe público. Órdenes de arriba. Querían que se enterrara el expediente. Danny cerró la carpeta de un golpe. ¿Por qué? Los ojos de Cole se endurecieron. Porque no era solo un perro el que había desaparecido, Danny. Eran datos. Años de investigación experimental, vinculados a contratos de defensa. Si alguien sigue utilizando ese material, encontrar un cachorro con los mismos marcadores, significa que el programa no ha desaparecido. Se ha pasado a la clandestinidad. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del ventilador. Danny volvió a guardarse el collar en el bolsillo. Podrías habérmelo dicho hace 2 años. No podía, dijo Cole en voz baja. El caso estaba cerrado bajo revisión federal, y tú. Ya estabas lo suficientemente destrozado. Necesitabas dejarlo pasar. Danny negó con la cabeza. No lo entiendes, Cole. Ese cachorro no fue un accidente. Alguien los está probando de nuevo, y creo que Shadow todavía puede estar ahí fuera. Cole lo miró durante un largo rato. El cansancio de su rostro se transformó en algo parecido al miedo. No entiendes en qué te estás metiendo. No eran delincuentes callejeros. Eran contratistas del gobierno con seguridad privada y más abogados que sentido común. No dejan cabos sueltos. Quizá no, dijo Danny en voz baja. Pero anoche dejaron uno. Cole exhaló un suspiro pesado. No puedo impedir que indagues, pero puedo advertirte. Encontres lo que encuentres, no la traerá de vuelta. Danny se dirigió hacia la puerta, agarrando la carpeta. Quizás no,
pero podría detener a quien quiera que esté intentando terminar lo que empezaron. La voz de Cole lo siguió, áspera y segura. Kao, cum judo, Dani. Katua kumun kotimlai. Dani se detuvo en la puerta, la lluvia ligera del cielo matutino se derramaba por el suelo del pasillo. Quizás, dijo en voz baja, pero algunas cosas merecen ser descubiertas de todos modos. Salió, con la carpeta bajo el brazo, el Marques 17 resonando en sus pensamientos, como un nombre susurrado por fantasmas. El cielo sobre Houston era pálido y frágil, de ese azul descolorido que aparece después de días de lluvia. Las calles aún brillaban con charcos que reflejaban el sol de la mañana, y el aire olía débilmente a asfalto húmedo y madreselva. Dani aparcó su camioneta frente a la pequeña clínica veterinaria, agarrándose al volante por un momento antes de salir. La carpeta con la etiqueta S17 yacía en el asiento del copiloto. A su lado, no la había vuelto a abrir desde que salió de la sede, pero su presencia se sentía como una espera silenciosa, algo que respiraba detrás de él, incluso cuando intentaba olvidarla. En el interior, la clínica estaba en silencio, salvo por el clic rítmico de un reloj y el zumbido bajo de las máquinas. Ladra. Nora Bennett ya estaba allí, con las mangas remangadas y el pelo recogido en una trenza suelta, con aspecto cansado y decidido. Hoy llevaba vaqueros debajo de la bata blanca, una señal poco habitual de que no tenía intención de descansar. Cuando vio a Dani, esbozó una pequeña sonrisa cautelosa. «Has vuelto antes de lo que esperaba». «No podía estar lejos», dijo Dani, asintiendo con la cabeza hacia la sala de exploración. «¿Cómo está el pequeño?» Nora señaló la jaula cerca de la ventana, donde el cachorro de pastor alemán yacía acurrucado sobre una manta, moviendo la cola perezosamente. «¿Mejor? Ha estado comiendo pequeñas porciones, todavía está débil, pero más fuerte que ayer. También ladra». «¿Ladra?» Como si fuera una señal, el cachorro se animó al oír la voz de Dani y soltó un ladrido agudo, breve pero insistente. Dani se agachó junto a la jaula, sonriendo a pesar suyo. «Oye, pequeño, ¿ya me echabas de menos?» El cachorro arañó los barrotes y volvió a ladrar, girando la cabeza hacia la puerta como si intentara llamar la atención. Dani frunció el ceño. «¿Intentas decirme algo?» Nora se rió suavemente. «Lleva toda la mañana haciendo eso. Se pone inquieto cada vez que oye camiones fuera, como si reconociera un sonido». La expresión de Dani cambió, ahora pensativa. «¿Camiones?» «Grandes», añadió Nora. «Motores industriales. Cada vez que pasa uno por la carretera principal, se pone de pie, mira por la ventana y gime». Dani se enderezó, entrecerrando los ojos hacia la ventana por donde se colaba el débil ruido del tráfico. El distrito de almacenes está a unos 5 kilómetros al este. Esa carretera conecta directamente con él. Nora cruzó los brazos. «¿Crees que vino de allí?» «Creo que sí», dijo Dani. «Está intentando volver». Nora negó ligeramente con la cabeza. «Todavía se está recuperando. Ni siquiera debería estar caminando». Dani se arrodilló de nuevo y apoyó la palma de la mano sobre la caja. El cachorro le lamió la mano una vez y luego gimió, arañando el pestillo. «No le importa lo que debería hacer», murmuró Dani. «Tiene algo que enseñarme». Levantó al cachorro con delicadeza y lo envolvió en una toalla. «Lo llevaré a dar un pequeño paseo en coche, solo para ver a dónde me lleva». El tono de Nora se agudizó. «¿Vas solo?» Él dudó. «Sí, solo es un reconocimiento». «Un reconocimiento», repitió ella, claramente poco convencida. «Eso es lo que dijiste la noche en que te dispararon en la pierna mientras perseguías a un ladrón de coches por un túnel de drenaje». Dani sonrió levemente. «Eso salió bien». «Apenas», dijo ella, pero había un rastro de calidez detrás de su enfado. Dani llevó al cachorro a su camioneta, lo sentó en el asiento del copiloto y arrancó el motor. El cachorro levantó inmediatamente la cabeza, moviendo las orejas como si estuviera atento a una frecuencia que Dani no podía oír. Dani condujo hacia el este, dejando que su instinto y los ocasionales ladridos lo guiaran por las afueras de la ciudad. Los barrios se fueron haciendo más escasos, dando paso a terrenos industriales y fábricas medio abandonadas. Los edificios estaban desgastados, con óxido trepando por sus bordes. No era el tipo de lugar que la mayoría de la gente notaba ya. En un cruce, el cachorro de repente ladró con fuerza, arañando la ventana con las uñas. Dani redujo la velocidad, siguiendo su mirada. En una calle lateral, un grupo de almacenes se alzaba detrás de una valla metálica. Uno de ellos, más grande y situado más atrás, tenía la puerta entreabierta. Dani se detuvo y apagó el motor.
El viento traía consigo ruidos débiles, chirridos metálicos, un zumbido bajo y algo más. Debajo. Aguzó el oído. Era débil, pero inconfundible. Perros. Ladrando. Débil. Lejano, pero real. Se volvió hacia el cachorro, cuya cola temblaba. «Tú también lo oyes, ¿verdad?» El cachorro gimió débilmente y volvió a mirar hacia el almacén. La mano de Danny rozó la empuñadura de su pistola enfundada mientras salía del coche. La grava crujía bajo sus botas. Se movió en silencio, escudriñando los alrededores. Huellas de neumáticos cerca de la valla, huellas de pies medio borradas por la lluvia. Alguien había estado allí recientemente. Entonces, detrás de él, una voz familiar susurró: «No puedes evitarlo, ¿verdad?» Se giró, con la mano moviéndose instintivamente hacia su arma. Nora estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, vestida con una chaqueta verde oscuro y vaqueros, y el pelo recogido bajo una gorra. «Antes de que grites», dijo con calma, «cerré la clínica, le dejé una nota a Kyle y seguí tu camioneta. Alguien tenía que asegurarse de que no acabaras en otro informe policial». Danny exhaló, medio aliviado, medio exasperado. «No deberías estar aquí». «Tampoco tú», replicó ella. «Pero aquí estamos». Se agacharon detrás de un viejo cobertizo, observando el almacén. Durante varios minutos, no pasó nada. Entonces, débilmente, se oyó el sonido de cadenas traqueteando. La mano de Nora le agarró del brazo. «Danny, hay perros ahí dentro». «Escucha». Él asintió. Los ladridos volvieron a oírse, amortiguados, como si vinieran a través de las paredes. De repente, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta negra salió de detrás del almacén, con los faros apagados. Era grande, sin distintivos, con la pintura mate y limpia. Demasiado limpia para un lugar como este. Danny sacó su teléfono y tomó una foto cuando el vehículo redujo la velocidad cerca de la puerta. Amplió la imagen de la matrícula. No estaba en blanco, pero era claramente falsa, con los números impresos en una pegatina temporal. «Lo tengo», susurró. La camioneta giró hacia la carretera y desapareció. «Lo tengo», susurró. La camioneta giró hacia la carretera y desapareció en la neblina de la autopista. Cuando el sonido se desvaneció, el silencio que siguió se sintió más pesado. Nora exhaló lentamente. ¿Quién conduce una camioneta sin distintivos desde un edificio como ese? «Alguien que no quiere ser visto», dijo Danny. Esperaron unos momentos más antes de acercarse sigilosamente a la puerta del almacén. El candado estaba roto, pero colgaba flojo en su sitio, un disfraz para cualquiera que pasara por allí. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a hormigón húmedo y descomposición. Miró a través de un hueco entre los paneles, filas de jaulas metálicas, sombras que se movían, y, en algún lugar en lo profundo de la oscuridad, un suave gemido. El pulso de Danny se aceleró. «Hay algo ahí dentro». La voz de Nora temblaba ligeramente. «Danny, sea lo que sea, no se trata solo del cachorro». Dio un paso atrás, con la mente a 1000 por hora. «No, se trata de los demás». El cachorro en sus brazos gimió, apretándose contra su pecho. «Los demás», el cachorro en sus brazos gimió, apretándose contra su pecho. Nora lo miró, con los ojos muy abiertos pero firmes. «Deberíamos avisar». «Todavía no», dijo Danny. «Si esto tiene que ver con lo que me dijo Cole, no puedo arriesgarme a asustar a quien quiera que esté detrás. Necesitamos pruebas, algo sólido». Nora frunció el ceño. «¿Y crees que entrar en un almacén lleno de Dios sabe quién es sólido? ¿Y crees que entrar en un almacén lleno de Dios sabe quién es sólido? Creo que es un comienzo», dijo él, con la mirada fija en la puerta. El cachorro ladró una vez, breve y agudo, resonando en las paredes metálicas. Por un segundo, otros perros respondieron desde el interior, una reacción en cadena de voces desesperadas. Nora palideció. «Ahí está otra vez». «Esos gritos, ¿los oyes?» Danny asintió. «Sí, y no mienten». Dio un paso atrás, hacia la camioneta, mirando a Nora. «Volveremos esta noche, con luz, con equipo. Si hay algo dentro, lo encontraremos». Ella no discutió, solo miró el almacén por última vez antes de seguirlo. Mientras la camioneta se alejaba, Danny vio al cachorro por el espejo retrovisor. Los ojos del pequeño pastor se desviaron. Danny vio al cachorro por el espejo retrovisor. Los ojos del pequeño pastor estaban fijos en la silueta cada vez más pequeña del almacén, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. No solo estaba mirando, estaba recordando, y Danny supo entonces que, fuera lo que les había pasado a esos perros,
Este no había escapado por casualidad. Había vuelto por una razón. El aire nocturno sobre el distrito industrial estaba cargado de calor y del débil olor a gasolina. La lluvia de la última tormenta se había secado formando una capa de polvo que se adhería a las vallas oxidadas y a los carteles rotos. Era casi medianoche cuando Danny aparcó su camión a una manzana del almacén. Los faros iluminaron brevemente la grava antes de que los apagara, dejando que la oscuridad se tragara el vehículo. A su lado, Nora estaba sentada con los brazos fuertemente cruzados, vestida con una sudadera oscura con capucha y vaqueros, con el pelo recogido bajo una gorra de béisbol. Una pequeña linterna y un botiquín de primeros auxilios descansaban en su regazo. ¿Sigues pensando que es una buena idea?, preguntó en voz baja, con voz tensa pero firme. No respondió Danny, cargando la linterna y comprobando el cargador de repuesto de su pistola de servicio. Pero no puedo dejarlo pasar. Esos perros están ahí dentro. Nora lo miró con una mezcla de exasperación y respeto a regañadientes. No llevas uniforme, estás fuera de servicio y estás entrando en propiedad privada. Danny esbozó una leve sonrisa. Supongo que sigo siendo mejor policía malo que ciudadano tranquilo. El cachorro, ahora más fuerte pero aún delgado, yacía acurrucado en el portaro, asiento trasero bajo una manta. Levantó la cabeza como si sintiera la tensión. Danny se inclinó hacia atrás y le acarició suavemente el costado. Tú me mostraste dónde, chico. Ahora es nuestro turno. Salieron de la camioneta, con las botas hundiéndose en la grava húmeda. El almacén se alzaba ante ellos, una vasta estructura de metal corrugado con ventanas rotas y bisagras oxidadas. Su sombra se extendía por el patio como una bestia dormida. El único sonido provenía del débil zumbido de los cables eléctricos y del lejano ladrido de un perro callejero. Danny iba delante, pegado a la valla. Se movía con silenciosa precisión, como lo hacen los policías que han hecho demasiadas redadas cuando no deben. Nora le siguió, sosteniendo la linterna baja y pegada al pecho. Cuando llegaron a la puerta lateral, Danny probó la manija. Estaba cerrada con llave. Sacó una pequeña palanca de su chaqueta y la introdujo con cuidado hasta que el pestillo cedió con un clic metálico. Entraron sigilosamente. Lo primero que les impactó fue el olor. No era polvo ni moho, sino amoníaco y descomposición. El inconfundible olor del confinamiento animal. El aire era pesado, húmedo, cargado de débiles gemidos y del sonido metálico del metal. Nora se tapó la boca. Dios mío. Danny barrió el suelo con la linterna. Hileras de jaulas se alineaban contra las paredes, apiladas demasiado altas. Dentro de ellas, docenas de pastores alemanes yacían encadenados o acurrucados sobre alfombrillas sucias. Algunos se movían débilmente, sus ojos captaban la luz, reflejando miedo y confusión. Unos pocos no se movían en absoluto. La voz de Danny era baja, pero dura. Caninos, ganado entrenado, todos ellos. Se acercó a una jaula, apretando la mandíbula. Cada perro llevaba una marca tenue en el collar, algunos con números grabados, otros con etiquetas médicas descoloridas. El olor a antiséptico mezclado con sangre llenaba el espacio. Nora se agachó junto a una jaula, con los dedos temblorosos mientras tocaba el pestillo. Dentro, un pastor con una zona rapada temblaba violentamente a lo largo de la columna vertebral, con espuma en las comisuras de la boca. «Les han inyectado algo», susurró. Probablemente el mismo compuesto que casi mata al cachorro. Danny revisó las etiquetas de las jaulas, cada una con iniciales y números de serie. S17C2, S17D5. Cuanto más avanzaba, más crecía su temor. No eran perros callejeros al azar, eran de la misma línea de sangre. En el extremo más alejado del almacén, un sonido débil rompió el silencio. Metal raspando, cadenas traqueteando. Danny levantó la linterna, siguiendo el ruido. Entonces la vio. En la esquina, separada de los demás, había una jaula más grande medio cubierta por una lona. Dentro yacía una pastora alemana más vieja que el resto, con el pelaje enmarañado, el cuerpo demacrado y las costillas visibles bajo el fino pelaje. Pero incluso a través de la tenue luz, Danny lo supo. No necesitaba la placa de su collar. Shadow, susurró. El nombre se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Su voz se quebró ligeramente. La perra se movió. Lentamente, con dolor, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, nublados, marcados, pero inconfundibles. El reconocimiento brilló allí, un leve gemido escapó de su garganta. Se percibía un destello de reconocimiento. Un leve gemido escapó de su garganta.
Danny presionó su mano contra el corazón de la barra, que latía con fuerza. «Soy yo. Soy Danny». La cola de Shadow golpeó débilmente el suelo una vez, luego dos. Nora se quedó detrás de él, en silencio, con la linterna temblando ligeramente. No habló. No era necesario. Danny se arrodilló, con la mano alrededor de la cerradura. «Aguanta, chica. Voy a sacarte de ahí». Un ruido detrás de él rompió el momento, el sonido de una puerta que se abría chirriando. Danny se giró bruscamente, con la pistola en alto. Una figura se quedó paralizada en la puerta, atrapada por el haz de luz de la linterna. Un hombre de unos 30 años, nervioso y de aspecto nervioso, con un mono manchado de aceite y una gorra de béisbol puesta al revés. Tenía las manos levantadas a media altura, con las palmas hacia afuera. «No dispares», balbuceó. «Solo limpié el lugar». Danny avanzó un paso. «¿Trabajas aquí?» El hombre asintió rápidamente. «Sí, pero no me apunté para esto, lo juro. Me dijeron que era un trabajo de transporte, entrenar perros para seguridad». «¿Quiénes son ellos?», exigió Danny. El hombre dudó, mirando hacia las jaulas. «Aquí no te dicen nombres, solo Cash. Big Cash. Los traen en camión cada semana, les inyectan, los prueban. A algunos los envían, a otros los». Se calló, mirando los cuerpos sin vida en la esquina más alejada. «No duran mucho». Nora se acercó. «¿Qué les prueban?». Se frotó la nuca. «Cosas que los hacen más rápidos, más agresivos, algún tipo de potenciador químico para el entrenamiento. Lo graban para los compradores, tipos del extranjero, quizá militares, quizá no». «¿Dónde está el material?», preguntó Danny bruscamente. «En la oficina de arriba». La voz del hombre temblaba. «Todo está en el teléfono del supervisor. Se suponía que iba a reunirse conmigo esta noche, pero se marchó temprano. Dijo algo sobre trasladar el lote antes del amanecer». Danny entrecerró los ojos. «Dame el teléfono». Yo no. Lo tengo. Está ahí arriba, lo juro». De repente, desde fuera llegó el rugido sordo de un motor. El hombre giró la cabeza hacia el sonido. El pánico se reflejó en su rostro. «Han vuelto», susurró. «No pueden verme aquí si me encuentran». Salió corriendo antes de que Danny pudiera detenerlo, dirigiéndose hacia la puerta lateral. Su pie tropezó con un cubo de metal, que rodó por el suelo haciendo ruido. «Oye», gritó Danny, pero el hombre ya se había perdido en la oscuridad. Algo pequeño cayó de su bolsillo, y se deslizó por el cemento. Nora lo recogió. Era un teléfono. Inteligente, con la pantalla rota, pero aún encendida. «Supongo que se le cayó la conciencia», murmuró. «Aún encendida, supongo que se le cayó la conciencia», murmuró. Danny se lo quitó, y desbloqueó la pantalla con un toque. La galería se abrió de inmediato. Filas de miniaturas, todos videoclips. Uno se reprodujo automáticamente. Perros obligados a atravesar pistas de obstáculos, con movimientos espasmódicos y antinaturales, adiestradores gritando órdenes en otro idioma. Danny congeló la imagen en un fotograma. Una jaula marcada con S-17 se veía al fondo. Nora estaba pálida. «Esto no es entrenamiento, es tortura». Danny cerró el teléfono y se lo guardó en la chaqueta. «Ahora tenemos pruebas». Volvió a la jaula de Shadow y rompió el candado con la palanca. La vieja pastora salió tambaleándose y se apoyó en su pierna para sostenerse. Tenía el pelaje áspero y la respiración superficial, pero no le quitaba los ojos de encima. Nora se agachó para examinarla, desnutrida, deshidratada, pero está viva, apenas. Danny acarició la cabeza de la perra, con voz temblorosa. «Te vas a casa, chica». Un ruido agudo resonó en el exterior, neumáticos chirriando sobre la grava. La camioneta había regresado. Los faros barrieron brevemente las paredes a través de los huecos del revestimiento metálico. Nora levantó la vista, alarmada. «Danny, tenemos que irnos». Él asintió, levantando el frágil cuerpo de Shadow en sus brazos. «Ya hemos visto suficiente». Mientras se escabullían por la salida lateral, el ruido de los motores y las voces se hizo más fuerte a sus espaldas. Hombres gritando, puertas metálicas cerrándose de golpe. Danny no miró atrás. Llegó a la camioneta y colocó a Shadow con cuidado en la parte trasera, junto al cachorro. Los dos se olieron débilmente, una madre y su hijo, reunidos en medio de la noche. Nora se subió al asiento del copiloto, con el corazón aún latiendo con fuerza. ¿Qué era ese lugar? Danny arrancó el motor, con la mirada fija en la oscura carretera que tenía delante. Algo que se suponía que debía permanecer enterrado.
Echó un vistazo al teléfono roto que había en el salpicadero. El resplandor del vídeo en pausa iluminaba sus rostros. Pero ahora sabemos lo que hay debajo. Las sirenas no llegaron de inmediato. Durante los primeros 10 minutos después de salir del almacén, el mundo era solo el zumbido del motor y la respiración entrecortada de 2 perros en el asiento trasero. Shadow yacía medio cubierta con una manta, sus costillas subiendo y bajando de forma irregular. El cachorro se apretaba contra su costado, negándose a moverse. Cada vez que Danny miraba por el espejo, el reflejo de sus 2 siluetas le retorcía algo en lo más profundo del pecho. A su lado, Nora sostenía el teléfono roto que le habían quitado al guardia. Su pantalla parpadeaba bajo la tenue luz del salpicadero. «Los archivos están encriptados», dijo en voz baja. «Pero creo que puedo extraer algo si conseguimos un ordenador portátil». Danny asintió con la cabeza, con la mirada fija en la carretera. «Volveremos a tu clínica. Por ahora es lo suficientemente segura». La lluvia volvió a caer. Suave, constante. La carretera estaba resbaladiza, las luces de la ciudad se difuminaban como acuarelas. La camisa de Danny se le pegaba al hombro, donde la adrenalina había enmascarado el escozor de un corte superficial, algo que se había hecho con el metal dentado al forzar la jaula de Shadow. Lo ignoró. Cuando llegaron a la clínica, Nora abrió la puerta trasera con manos temblorosas. Kyle, el interno, seguía allí, medio dormido en el sofá de la recepción. Tenía 20 y pocos años, era larguirucho y llevaba la misma bata del día anterior. Tenía el pelo revuelto en todas direcciones y un par de auriculares colgando del cuello. «Doc», murmuró, frotándose los ojos. «Es la 1 de la madrugada». «¿Qué?». El tono de Nora lo despertó de golpe. «Prepara las camillas de recuperación, ahora mismo». Parpadeó cuando Danny entró con los perros. «¿Qué?». El tono de Nora lo despertó de golpe. «Prepara las camillas de recuperación, ahora mismo». Parpadeó cuando Danny entró con los perros. «Dios, ¿son caninos?». «No exactamente», dijo Danny. «Pero han pasado por un infierno». Kyle se apresuró a hacer espacio, colocando toallas y vías intravenosas mientras Nora preparaba los sedantes. Shadow gimió cuando la subieron a la mesa, con el cuerpo temblando de agotamiento. Las manos de Nora estaban firmes, su expresión era indescifrable mientras trabajaba. «Está deshidratada, por debajo de su peso, pero es fuerte», murmuró Nora. «Ese tipo de voluntad de sobrevivir no se desvanece fácilmente». Danny se quedó cerca, observando cómo trataba las heridas, con el olor del antiséptico mezclándose con el leve aroma a hierro de la sangre. Miró al cachorro, ya acurrucado en la manta, con los ojos fijos en su madre. La imagen le hizo tragar saliva. Luego sacó su teléfono y marcó. «Aquí el oficial Walker. Necesito una respuesta táctica en el antiguo polígono industrial de East Whitney. Posible evidencia de tráfico de animales y experimentación química». El operador dudó. «Entendido. ¿Necesita refuerzos inmediatos?». Los ojos de Danny se desviaron hacia la ventana. «Sí», dijo en voz baja. «Envíe todo lo que tenga». Terminó la llamada. Nora levantó la vista desde la sombra. «¿Crees que te creerán?». «Creerán las imágenes», respondió Danny, señalando con la cabeza el teléfono roto. «Pero cuanto más esperemos, más tiempo tendrán esos cabrones para desaparecer». Afuera, se oyó un leve trueno. La tormenta estaba volviendo. 15 minutos más tarde, mientras Danny se lavaba la sangre de las manos en el fregadero, un ruido afuera lo hizo quedarse paralizado. Un estruendo bajo y lejano. Los faros brillaron brevemente a través de la ventana. Se volvió hacia Nora y le susurró. «¿Has llamado a alguien más?». Ella negó lentamente con la cabeza. El instinto de Danny se activó. «Apaga las luces». La habitación quedó a oscuras, salvo por el suave resplandor verde de las máquinas de monitorización. A través de las persianas, se movían sombras. 3. Quizá 4 figuras cruzaban el aparcamiento. Un camión estaba parado cerca, con el motor aún en marcha. La voz de Nora era apenas un susurro. «Nos han seguido». Danny sacó su pistola y le indicó que se pusiera detrás del mostrador. «Mantente agachada, no hagas ruido con los perros». Miró a través de las persianas. Las figuras vestían ropa oscura y tenían el rostro oculto bajo capuchas. Una llevaba una palanca, otra algo más largo, tal vez un rifle. Antes de que pudiera planear su siguiente movimiento, la puerta principal se sacudió violentamente. «Mierda», murmuró Danny, agachándose. «No pierden el tiempo». El cristal se agrietó con el primer golpe. El corazón de Nora latía tan fuerte que juró que ellos podían oírlo.
Cogió un bisturí de la bandeja que tenía al lado, con la mano ligeramente temblorosa, pero con la mandíbula apretada. El segundo golpe destrozó la puerta. Un hombre entró y escudriñó la habitación con una linterna. «Revisa la parte de atrás», siseó. Danny se movió primero. Se levantó de detrás del mostrador de recepción y disparó un solo tiro de advertencia que impactó en el marco por encima de la cabeza del hombre. La linterna cayó al suelo con estrépito. «Policía, suéltelo». El hombre se agachó detrás de la puerta, gritando. Se produjo un tiroteo y el cristal y los paneles de yeso explotaron a su alrededor. Nora se agachó junto a las mesas, protegiendo a Shadow con su cuerpo. Kyle se arrastró bajo el mostrador, susurrando una oración aterrada. Danny respondió al fuego, apuntando hacia abajo. Una bala alcanzó la pierna del intruso, derribándolo. Los demás gritaron fuera, retirándose hacia la camioneta. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Shadow, por débil que estuviera, se incorporó. Aguzó las orejas y fijó la mirada en el sonido de los pasos que se acercaban a la puerta trasera. Dejó escapar un gruñido tan profundo que hizo vibrar el aire. «Quédate agachada, chica», dijo Danny, pero ella no le hizo caso. La puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre entró con una tubería corta en la mano. Shadow se lanzó hacia adelante con un gruñido gutural repentino. El hombre apenas tuvo tiempo de levantar el brazo antes de que ella atacara, clavándole los dientes en el arma y desequilibrándolo. Danny volvió a disparar, rozando el hombro del atacante. Este trastabilló hacia atrás, agarrándose la herida, y salió corriendo bajo la lluvia. Shadow se derrumbó momentos después, jadeando con dificultad, con sangre manchándole el hocico. Danny se dejó caer a su lado y le puso la mano en el costado. «Lo has hecho muy bien», le susurró. «Lo has hecho muy bien». Afuera, las sirenas finalmente sonaron en la distancia. Las luces rojas y azules comenzaron a bailar a través de las ventanas empapadas por la lluvia. En cuestión de minutos, los agentes uniformados inundaron el aparcamiento. La responsable del equipo de respuesta, la teniente Harper, era una mujer alta de unos 40 años, de mirada aguda y serena. Su impermeable negro brillaba bajo las luces intermitentes. Walker llamó mientras entraba y examinaba los escombros. Podrías haber esperado a los refuerzos. Danny enfundó su arma. No había tiempo para eso. Su mirada se posó en los cristales rotos y luego en las figuras temblorosas de los perros rescatados. ¿Qué demonios es todo esto? Pruebas, dijo Danny. Encontramos un almacén con docenas de perros policía, todos drogados y encadenados. Ahora los están matando, limpiando la casa. Nora se puso de pie, aún recuperando el aliento. Tenemos pruebas en vídeo en ese teléfono, dijo, entregándoselo a Harper. Y el hombre que lo dejó caer trabajaba para ellos. Mencionó envíos, compradores extranjeros. Harper asintió, indicando ya a un agente que guardara el dispositivo. Lo analizaremos por ahora. Aseguremos este lugar. Entraron los médicos para atender a los heridos. Uno revisó el hombro de Danny. Solo es un rasguño, murmuró, despidiéndolos con un gesto. Afuera, los agentes se dispersaron por la zona, barriendo con linternas el asfalto mojado. Uno de ellos encontró la camioneta abandonada, con el motor aún caliente y sin matrícula. Harper se volvió hacia Danny. Parece que sabían exactamente dónde encontrarte. ¿Crees que tu llamada les dio la pista? Danny negó con la cabeza. No. Ya estaban en marcha. Están atando cabos sueltos. Miró hacia las jaulas donde se apiñaban los perros supervivientes, con los ojos muy abiertos y en silencio. Han empezado a matar a sus animales. Esto no era solo una red de tráfico. Hizo una pausa y bajó la voz. Están encubriendo algo más grande. Nora le miró a los ojos, con el rostro pálido pero decidido. Entonces no podemos parar ahora. Danny asintió con expresión sombría. No, no podemos. Afuera, el trueno retumbó una vez más y la lluvia cayó con fuerza, lavando la sangre, los cristales y los débiles restos de pólvora en las oscuras calles de Houston. La mañana amaneció con un cielo gris y la promesa de más lluvia. Las calles de Houston volvían a estar resbaladizas, el aire cargado de humedad e inquietud. Dentro de la comisaría, Danny estaba sentado frente a un ordenador en la sala de análisis de pruebas. Tenía el brazo derecho vendado desde la noche anterior, con un dolor sordo que le latía bajo la gasa. Frente a él, el teléfono roto que le habían quitado al guardia del almacén estaba conectado a una estación de trabajo segura. El técnico que trabajaba en el caso, Ethan Ruiz,
Era un hombre callado de unos 30 años, delgado, con los dedos manchados de café y ojeras. Su camisa de uniforme estaba arrugada y su tarjeta de identificación colgaba del lado de un cordón en el que se leía: División de Delitos Cibernéticos. Había estado despierto toda la noche, pero sus ojos brillaban con concentración. «Walker», dijo Ethan, frotándose las sienes. «No bromeabas. Este teléfono es una mina de oro». Danny se inclinó hacia adelante. «¿Qué has encontrado?» «Archivos cifrados, lo habitual, pero quien lo configuró fue descuidado. Hay registros GPS incrustados vinculados a las marcas de tiempo de los vídeos. Mira aquí». Hizo clic y apareció en la pantalla un mapa de Houston salpicado de marcadores rojos. Cada punto rojo representa una sesión grabada del adiestramiento de los perros. Pero fíjate en los metadatos. Amplió la imagen. Los archivos se habían subido desde una red policial. Danny apretó la mandíbula. ¿Te refieres a alguien de dentro? No solo alguien, respondió Ethan. Tecleó unas cuantas teclas más y sacó un código de inicio de sesión incrustado en los datos. Esta clave de cifrado coincide con una identificación segura de hace 2 años, registrada a nombre de un oficial superior que se encargó del informe de incendio provocado de la explosión del almacén 9. Danny se quedó paralizado. ¿Quién? Ethan dudó, mirando hacia la puerta antes de bajar la voz. El capitán Roy Halstead. El nombre resonó como un disparo en la mente de Danny. Halstead había sido su superior directo en el pasado, un hombre alto y corpulento de unos 50 años, con una voz grave y una sonrisa que rara vez llegaba a sus ojos. Él había sido quien declaró que el incendio del almacén había sido un accidente. Él quien le dijo a Danny que dejara marchar a Shadow. Ethan continuó. Los registros muestran que Halstead accedió a los servidores de datos 3 semanas antes de que se incendiara el almacén. Autorizó a contratistas privados a trasladar los activos de entrenamiento. Esos activos eran los perros. Danny sintió como le subía el calor al pecho. Así que ha estado alimentando a la resistencia desde el principio. Eso parece, dijo Ethan. Cubrió las huellas, pero las marcas de tiempo no mienten. Ya he duplicado los archivos y los he marcado para asuntos internos, pero yo tendría cuidado con a quién se lo cuentas. Si Halstead todavía tiene amigos arriba, esto podría desaparecer de la noche a la mañana. Danny asintió lentamente, con los nudillos blancos contra la mesa. Gracias, Ruiz. No me has visto aquí. Ethan esbozó una sonrisa cansada. No he visto nada. Danny salió de la comisaría por la puerta lateral, con la carpeta de datos impresos bajo el brazo. La lluvia volvió a caer, primero suave, luego intensa, golpeando el capó de su camioneta. Se quedó sentado dentro un buen rato, mirando el papel, y luego cogió el teléfono. Nora respondió al primer tono. «Danny, ¿dónde estás?» «Sigo respirando», dijo, «y creo que sé quién está detrás de todo esto». Nora se quedó en silencio un momento. «¿Quién?» «El capitán Halstead», dijo en voz baja. ¿El mismo que dirigió la limpieza después del incendio? Sí, lo ha estado dirigiendo desde dentro, utilizando los canales policiales para mover perros y cubrir las pérdidas. Nora exhaló temblorosamente. Eso explica por qué iban un paso por delante de nosotros. Alguien les estaba pasando toda la información. La voz de Danny se endureció. Ya no. Pero antes de que pudiera decir nada más, se oyó otro sonido al otro lado de la línea. Un leve clic, seguido de estática. ¿Nora? Hubo una pausa y, cuando volvió a hablar, su tono era diferente. Suave. Inestable. Danny. Acabo de recibir una llamada antes de que tú llamaras. Sin identificación. La voz de un hombre. Dijo, olvídate del almacén. Olvídate de los perros. O te haremos olvidarlo. Luego colgó. Danny apretó la mano alrededor del teléfono. ¿Estás en la clínica? Sí, pero... Cierra las puertas, dijo con firmeza. ¿Ahora? Ya lo hice, susurró ella. Pero sabían mi nombre, Danny. Sabían dónde vivo. La mente de Danny se aceleró. Miró a través del parabrisas salpicado por la lluvia, escudriñando el aparcamiento, como si la amenaza ya estuviera allí. Escúchame, están intentando asustarte. Eso significa que estamos cerca. No les dejes ganar. Nora se quedó en silencio durante un largo rato. Cerca. No les dejes ganar. Nora se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, su voz se estabilizó. ¿Crees que estoy huyendo de esto? Esos perros no tuvieron elección. Nosotros sí. Si nos quedamos callados,
¿Quién hablará por ellos? A Danny se le hizo un nudo en la garganta. Nora. No voy a dar marcha atrás, dijo ella simplemente. Necesitarás un testigo. Alguien que haya visto lo que había en ese almacén. Yo testificaré. Danny dudó. Sabía lo que eso significaba. Cruzar la línea, hacerlo público, ponerla en el punto de mira de gente que había enterrado crímenes mayores sin pestañear. Pero la convicción en su voz no dejaba margen para la discusión. Entonces lo haremos juntos, dijo él. Condujo directamente a su clínica. Cuando llegó, la lluvia había amainado hasta convertirse en un chispeo. Nora estaba fuera, bajo el toldo, con los brazos cruzados y la mirada aguda a pesar del miedo. El cachorro y Shadow descansaban dentro, ambos conectados a goteros, ambos vivos. Dentro, ella lo llevó a su oficina, donde tenía el portátil abierto. Dentro, ella lo llevó a su oficina, donde tenía el portátil abierto. Los datos del teléfono ya se habían transferido al ordenador, y los vídeos se reproducían en la pantalla. Los vieron en silencio. Las brutales sesiones de entrenamiento, las rutinas de inyección, los rostros de los adiestradores gritando órdenes. Y al final de uno de los vídeos, en la esquina del encuadre, aparecía un hombre vestido con un uniforme gris con insignia policial. El capitán Halstead. Danny se inclinó hacia adelante, apretando la mandíbula. Es él. Nora levantó la vista. Si publicamos esto, lo destaparemos todo. Sí, dijo Danny, y podría reventarnos a nosotros también. Nora esbozó una sonrisa sombría. Entonces nos aseguraremos de que valga la pena. La habitación permaneció en silencio durante un rato, solo se oía el ruido del ventilador del ordenador y la lluvia en las ventanas. Entonces Danny metió la mano en la chaqueta y sacó una pequeña placa plateada. Deslustrada, vieja, la que había conservado incluso después de dejar el servicio activo. La dejó sobre la mesa. Una vez hice un juramento, dijo en voz baja, proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Rompí ese juramento cuando dejé que me dijeran que Shadow había desaparecido. No lo volveré a romper. Nora lo miró, con algo feroz y brillante brillando en sus ojos. Entonces yo tampoco. Ambos volvieron a mirar la pantalla. Nora comenzó a redactar un resumen de las pruebas, moviendo rápidamente las manos sobre el teclado. Danny revisó cada archivo, etiquetándolo, marcándolo con la fecha y la hora, y cotejando las imágenes con los registros del GPS de Ethan. Estaban construyendo un caso lo suficientemente sólido como para derribar a un capitán. En un momento dado, el teléfono de Nora volvió a vibrar. Ella se quedó paralizada. Número desconocido. Danny se acercó y lo silenció. Deja que suene. Ella asintió con la cabeza, exhalando lentamente. Sabes, nunca pensé que tendría miedo de una llamada telefónica. El miedo es bueno, dijo Danny, con voz baja pero tranquila. Significa que seguimos vivos para luchar. Cuando terminaron de organizar los archivos, estaba amaneciendo y una pálida luz dorada se filtraba a través de las persianas, suave e irreal después de la larga noche. Shadow se movió débilmente en la habitación contigua. El cachorro se acurrucó a su lado. Nora los miró, con voz tranquila. Se están recuperando. Danny siguió su mirada. Nosotros también, murmuró. Luego se enderezó y reunió las pruebas en una carpeta. Llevaré esto a asuntos internos. Quédate aquí, cierra con llave y mantén a salvo a esos perros. Nora negó con la cabeza. Si tú vas, yo voy. Ahora nos han amenazado a los dos. ¿Testificaremos juntos o no testificaremos? Danny dudó y luego sonrió levemente. Eres terca, ¿verdad? Quizás, dijo ella, cogiendo su abrigo. Pero ya es hora de que alguien defienda la verdad. Al salir de la clínica, la luz de la mañana bañaba el pavimento mojado, convirtiendo cada charco en un espejo. Por un breve y frágil instante, el mundo volvió a parecer limpio. Pero Danny sabía que no era así. La verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Los muelles de Houston se extendían bajo un amanecer magullado, con grúas de acero que se alzaban como esqueletos contra el cielo relampagueante. Los contenedores de carga se alineaban en el puerto en largas y silenciosas filas, gigantes metálicos fríos, esperando para tragarse sus secretos. Una fina niebla llegaba desde el Golfo, envolviéndolo todo en una calma fantasmal. Danny estaba de pie cerca de la orilla, con el viento tirando de su chaqueta. Detrás de él, un equipo táctico se reunía en las sombras, 6 agentes con chalecos negros marcados con las siglas HPD Tactical Unit, todos armados y con el rostro adusto. La teniente Harper estaba entre ellos,
con su cabello oscuro recogido bajo una gorra y la radio sujeta al hombro. Miró a Danny con esa mirada aguda e inquebrantable que tenía. Todavía no puedo creer que confiemos en un policía herido, un veterano y 2 perros para dirigir esta operación, murmuró, comprobando su rifle. Danny esbozó una sonrisa seca. Créelo. Ellos son la razón por la que encontramos este lugar. A su lado estaba Nora Bennett, con expresión tranquila, pero con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta para ocultar su temblor. Llevaba ropa de calle bajo un chaleco de Kevlar 2 tallas más grande, cortesía de Harper. No estoy aquí por la gloria, dijo en voz baja, solo para asegurarme de que esos animales lleguen a casa. Danny asintió. Tendrás tu oportunidad. A sus pies, el cachorro, ahora más fuerte, con los ojos alerta, olfateaba el aire inquieto. Shadow estaba a su lado, delgada y desgastada por la batalla, pero viva, con las orejas erguidas. Ambos perros llevaban arneses ligeros equipados con cámaras y rastreadores, parte del plan improvisado del departamento. Por detrás se acercó Ethan Ruiz, con una tableta en la mano que mostraba las imágenes en directo de las cámaras de vigilancia del muelle. Hoy no llevaba uniforme, sino una sudadera gris con capucha y pantalones cargo, la imagen de la rebeldía silenciosa. La señal es buena, dijo. Hay al menos 8 guardias patrullando el perímetro, 2 camiones dentro de la zona de carga. Y fíjate, el contenedor C-47 está marcado para transferencia biomédica. Danny sintió un nudo en el estómago. Ahí es donde los tienen. Harper levantó su radio. Todas las unidades, mantengan sus posiciones. Entramos en silencio hasta que Walker confirme los objetivos. Danny se agachó junto a Shadow, acariciándole suavemente el cuello. ¿Lista, chica? Shadow movió la cola una vez. El cachorro la imitó, olfateando el viento como si hubiera nacido para eso. Se pusieron en marcha. El equipo táctico se dividió, 2 agentes flanqueando el lado más alejado, mientras Danny, Harper y Nora tomaban la entrada de servicio. El aire apestaba a sal y gasóleo. Volvió a lloviznar, enmascarando sus pasos mientras se deslizaban por la puerta entreabierta. En el interior, el almacén solo estaba iluminado por unas bombillas parpadeantes en el techo. Las cajas apiladas hasta el techo proyectaban sombras largas y cambiantes. En algún lugar más profundo, los motores rugían y la voz de un hombre ladraba órdenes en español. Danny levantó la mano, indicando al equipo que se detuviera. Shadow se arrastró hacia adelante, con las patas silenciosas sobre el suelo mojado. El cachorro la siguió, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida por la concentración. Entonces, el cachorro se detuvo, justo delante de un contenedor de carga con la etiqueta 47. Lanzó un ladrido breve y urgente. Danny se agachó a su lado y examinó las marcas. Eso es. Harper hizo una señal a 2 agentes. Abrieron la cerradura con silenciosa eficacia. La pesada puerta crujió y les golpeó el olor, una mezcla de antiséptico, miedo y sudor. Dentro había jaulas, fila tras fila, cada una con un canino, temblando pero vivo. Nora se llevó una mano a la boca. Dios. Pero el momento de horror no duró. Un grito resonó al otro lado del piso. Uno de los guardias había visto movimiento. Intrusos. Los disparos rompieron el silencio. Las balas impactaron contra el metal y el hormigón, haciendo volar chispas. El equipo táctico se cubrió detrás de las cajas y respondió al fuego. «Sacadlos de ahí», gritó Harper. Nora corrió hacia las jaulas y abrió todas las que pudo. Los perros se dispersaron, ladrando, con el rabo entre las patas, pero libres. Danny se agachó y disparó hacia la pasarela superior, donde 2 hombres armados estaban cambiando de posición. Los perros se dispersaron, ladrando, con el rabo entre las patas, pero libres. Danny se agachó y disparó hacia la pasarela superior, donde 2 hombres armados estaban cambiando de posición. Entonces lo vio. El capitán Roy Halstead. El hombre salió de las sombras del entresuelo, vestido con una chaqueta táctica gris sobre ropa de civil. Su rostro, antes orgulloso, estaba demacrado y ocujo, pero sus ojos ardían con fría convicción. Sostenía una pistola sin apretar a su lado, como si no necesitara apuntar para matar. «Walker», gritó, con su voz resonando por todo el almacén. «¿No te dije que te mantuvieras al margen?» Danny apretó la mandíbula. «Asesinaste a tus propios perros, a los compañeros de tus propios hombres». La sonrisa de Halstead era débil, venenosa. «No entiendes lo que valen estos animales. ¿Crees que al mundo le importan los sentimientos cuando puede tener la perfección? Hemos construido algo extraordinario,
Obediencia sin miedo, fuerza sin piedad. No son máquinas, gritó Danny. Son almas vivientes. Halstead levantó su arma. Ahí es donde te equivocas. Disparó. La bala rozó el hombro de Danny, haciéndole girar hacia atrás, detrás de la cobertura. Harper respondió al fuego, alcanzando la barandilla cerca de la mano de Halstead. El capitán se agachó, pero siguió disparando, cubriendo a sus hombres mientras retrocedían hacia los camiones. Shadow gruñó sordamente, tensando los músculos. Danny la agarró por el collar, pero ella se soltó. «Shadow». «No». Demasiado tarde. Ella cargó hacia adelante, saltando a las escaleras de la pasarela con una fuerza que parecía imposible para su frágil cuerpo. Los disparos resonaron de nuevo, más fuertes, más agudos. Nora gritó algo que Danny no pudo oír por el zumbido en sus oídos. Shadow se abalanzó. El impacto hizo retroceder a Halstead, y su arma cayó al suelo con estrépito. Cayó con fuerza, chocando contra una caja. Durante un largo segundo, silencio. Danny corrió hacia la escena, con Harper y Nora pisándole los talones. Shadow se encontraba de pie junto al hombre caído, jadeando, con sangre en el hocico. Esta vez no era suya. Halstead gimió, con una mano agarrándose el costado. «Se acabó», dijo Danny, apuntando con su arma. La mirada de Halstead se desvió hacia la esquina, hacia un detonador medio oculto bajo una lona. «Aún no», dijo con voz ronca. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el cachorro saltó hacia adelante, gruñendo. Apartó el dispositivo con la pata justo cuando Harper lo pateaba y esposaba las muñecas del capitán. «No está mal para una novata», murmuró hacia el perrito, que movía la cola como si la entendiera. Los agentes entraron en el almacén y aseguraron la zona. Los traficantes restantes fueron sacados esposados. A continuación entraron los médicos, que se apresuraron a atender a los animales heridos. Nora se arrodilló junto a Shadow y le acarició el pelaje. «Lo has salvado otra vez, ¿verdad, chica?» Danny se agachó junto a ellos, con la voz entrecortada. Ella nunca olvidaba su deber. Cerca de allí, uno de los detectives examinó la placa del collar del cachorro. Estaba quemada, pero legible. «Quizá quieras ver esto», dijo. «Tiene un chip interno, con una frecuencia de rastreo vinculada al antiguo registro S-17». Danny frunció el ceño. «¿Quieres decir que es del mismo lote?» «No solo eso», dijo el detective. «Su chip ha sido actualizado en los últimos 6 meses». Alguien seguía experimentando. Danny miró al cachorro, que ahora olfateaba alrededor de las jaulas vacías. «Entonces él es la prueba de que seguían realizando ensayos». El detective asintió con severidad. «Una prueba que se mantendrá en el tribunal». Mientras los últimos disparos se desvanecían en el zumbido de las radios de la policía, Danny caminó hacia las puertas abiertas del contenedor. El sol de la mañana finalmente había salido, proyectando un brillo dorado sobre los suelos metálicos mojados. Harper se acercó a él y se quitó la gorra. «Pediremos a Asuntos Internos que procese los cargos. Halstead está acabado». Danny asintió, con la mirada fija en el horizonte. «Bien. Pero esto», señaló con un gesto las filas de perros liberados. «Esta es la verdadera victoria». El cachorro trotó a su lado, moviendo la cola, y Shadow cojeó lentamente hasta su otro lado. Danny puso una mano sobre cada uno de ellos, con voz baja y firme. «No más jaulas», susurró. «No más cadenas». Detrás de ellos, Nora observaba con orgullo silencioso, con lágrimas brillando en sus ojos. «Encontraron su libertad», dijo en voz baja. Danny la miró, con una leve sonrisa en el rostro. «Nosotros también». El viento cambió, trayendo el aroma del mar y algo más limpio, esperanza. Y por primera vez en años, los fantasmas del pasado comenzaron a desvanecerse. La primavera llegó temprano ese año en Houston. Los días eran más cálidos, más suaves, con un sol que bañaba el mundo como un perdón. La ciudad que antes parecía gris y embrujada parecía respirar de nuevo. En las afueras, en un barrio tranquilo cerca de Cypress Creek, se alzaba una pequeña casa de estilo ranchero con una nueva capa de pintura blanca y un letrero tallado a mano sobre la verja. Decía, Shadows Haven. Centro de rehabilitación para perros maltratados y jubilados. La casa había sido propiedad del abuelo de Danny Walker, había estado vacía durante años, y ahora renacía como algo más que un refugio. El patio era amplio,
Estaba vallado con robustos postes de pino y salpicado de zonas de juego, pistas de entrenamiento y lugares sombreados donde los perros podían descansar. No era mucho en comparación con las instalaciones gubernamentales, pero tenía corazón, y Danny sabía que el corazón era lo que salvaba vidas. Danny estaba de pie en el porche esa mañana, con un café en la mano y su placa de policía guardada para siempre. Llevaba una sencilla camisa gris y unos vaqueros viejos, el pelo un poco más largo ahora, bronceado y libre del peso que antes llevaba. Observó a las dos figuras, revolcándose por la hierba, Shadow, delgada pero sana de nuevo, con el pelaje recuperando su brillo, y su hijo, Echo, el cachorro que antes era frágil y ahora corría con una energía imparable. Echo había crecido rápido, con un cuerpo fuerte, ojos inteligentes y penetrantes, pero aún conservaba esa inocencia que los había salvado a todos. Ladraba juguetonamente, rodeando a Shadow, corriendo por la hierba alta y saltando torpemente tras las mariposas. Shadow toleraba su caos con paciente dignidad, como hacen las madres cuando han visto demasiado del mundo, pero aún así eligen amarlo. Detrás de Danny, la puerta mosquitera se abrió con un crujido. Nora Bennett salió con 2 tazas de café en la mano. Llevaba una camisa a cuadros descolorida metida por dentro de un mono vaquero, el pelo suelto trenzado y un tace, el rayo de sol brillando en su mejilla. Había una nueva tranquilidad en su voz cuando hablaba, la calma que llega después de sobrevivir a una tormenta. El doctor Ruiz dice que la ciudad ha aprobado oficialmente nuestra licencia, dijo, entregándole la taza. Ahora somos una organización sin ánimo de lucro registrada. Danny levantó una ceja. Entonces, es oficial, somos unos alborotadores legítimos. Nora se rió, con una risa ligera y espontánea. Si salvar perros cuenta como alboroto, lo acepto. Él sonrió, mirando hacia el campo donde los voluntarios, en su mayoría jóvenes oficiales y estudiantes de veterinaria, estaban montando perreras al aire libre. Entre ellos estaba Kai, ahora empleado a tiempo completo, con las mangas remangadas y su sonrisa tonta sustituida por una tranquila confianza. Cerca de la valla, Ethan Ruiz trabajaba en la instalación de cámaras de seguridad, con los auriculares colgando y murmurando. Esta vez no habrá más puntos ciegos. No está mal para un grupo de inadaptados, dijo Danny. Nora se apoyó en la barandilla junto a él, con la mirada fija en Shadow y Echo. Todavía no puedo creer que hayan pasado 6 meses. Sí, murmuró Danny. 6 meses desde los muelles. Desde todo. Ella lo miró de reojo. ¿Todavía piensas en ello? Todos los días, admitió él, pero no de la misma manera. La pesadilla había terminado. Shadow dormía toda la noche. ¿Y Echo? Echo se había convertido en un pequeño tornado, dijo, Nora sonriendo. Danny se rió entre dientes. Eso también. Se quedaron en silencio por un momento, ambos observando cómo Echo corría hacia el porche, con las orejas moviéndose y la lengua fuera. Subió los escalones de un salto y se sentó orgulloso a los pies de Danny, moviendo la cola. Danny se agachó y le rascó detrás de la oreja. ¿Lo oyes, Echo? Ahora eres oficialmente un héroe. La sonrisa de Nora se suavizó. ¿Ya decidiste un nombre? Lo cambiabas cada semana. Danny miró hacia el horizonte, donde la niebla matinal aún se aferraba a los árboles. Sí, dijo en voz baja, hecho. Hecho, asintió con la cabeza, con voz baja pero segura, porque él es su hecho. El eco de la fuerza de Shadow, su coraje, su voluntad de seguir adelante cuando todo le decía que no lo hiciera. Shadow subió al porche en ese momento y se quedó de pie junto a su hijo. Danny le puso una mano en la espalda. Ella lo convirtió en lo que es. Los ojos de Nora brillaron. Sabes, eso es precioso. Te estás volviendo poético en tu vejez. Danny sonrió. No difundas ese rumor. Pasaron el resto de la mañana recorriendo las nuevas instalaciones, revisando las perreras, el almacén de piensos, la pequeña clínica que Nora había construido en el granero reformado. Todo olía a serrín fresco y esperanza. En una pared colgaban fotos enmarcadas, no solo de perros, sino también de personas. Agentes caninos fallecidos, equipos de rescate y una foto que hacía que Danny se detuviera cada vez. Shadow, medio muerto de hambre pero vivo, de pie a su lado el día que abandonaron los muelles. Debajo, una pequeña placa decía: en honor a aquellos que fueron silenciados y a aquellos que aún luchan por ser escuchados. Al mediodía, comenzaron a llegar los visitantes. Un oficial retirado trajo a su viejo perro de servicio para terapia. Una joven dejó a un pastor mestizo rescatado de un refugio cercano.
Cada historia era diferente, pero el objetivo era el mismo. La curación. Nora se encargó de los formularios de admisión, y su tranquila autoridad hizo que incluso los veteranos más endurecidos la escucharan. Danny supervisó a los perros en el patio, con la misma voz que solía usar cuando patrullaba. Firme, tranquilizador. En un momento dado, una niña de unos 8 años se acercó a la valla, agarrada a la mano de su madre. Era pequeña, con pecas, un vestido amarillo brillante y ojos grandes llenos de curiosidad. ¿Ese es un perro policía?, preguntó, señalando a Echo. Danny se arrodilló a su lado. En cierto modo, lo era. Ayudó a detener a gente muy mala. Sus ojos se agrandaron. ¿Le dieron una medalla? Danny sonrió. Todavía no, pero le dieron algo mejor. Un hogar. Ella asintió con seriedad, como si comprendiera algo mucho más allá de su edad, y luego preguntó, ¿puedo acariciarlo? Por supuesto. Echo se acercó trotando, moviendo la cola, y apoyó la cabeza en sus manos. La niña se rió, con un sonido puro y brillante. Su madre sonrió agradecida y, por un instante, Danny vio todo por lo que Shadow había luchado. Inocencia, confianza y segundas oportunidades. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, los voluntarios recogieron y el patio quedó en silencio. Nora cerró la puerta de la clínica mientras Danny se sentaba en los escalones del porche, observando cómo el crepúsculo se apoderaba del campo. Las luciérnagas comenzaron a brillar en la hierba alta, pequeñas luces parpadeando como las brasas de un recuerdo que se desvanece. Shadow yacía cerca de sus pies, con la cabeza apoyada en las patas, los ojos entrecerrados pero alerta. Echo se acurrucó a su lado, ya quedándose dormida. Danny se agachó y acarició la espalda de la cachorra con la mano. «Lo has hecho muy bien, amiga», le susurró. «Lo has hecho muy bien». Nora salió, con el pelo reflejando la última luz del día. Le entregó un pequeño plato de hojalata con 2 trozos de tarta de manzana. «La cena de los campeones», dijo, sentándose a su lado. Él se rió en voz baja. «Me estás mimando. Alguien tiene que hacerlo». Comieron en silencio, ese silencio cómodo que llega después de demasiadas palabras y demasiada historia. A lo lejos, se oyó un leve estruendo de truenos. Esta vez no era una amenaza, solo la promesa de lluvia para los jardines. Cuando terminaron, Nora apoyó la cabeza en su hombro. ¿Alguna vez has pensado que quizá estábamos destinados a encontrarlos? ¿A Shadow? ¿A Echo? ¿A todo esto? La mirada de Danny se posó en los Sermen, perros dormidos. Quizás. O quizás ellos estaban destinados a encontrarnos a nosotros. Ella sonrió suavemente. De cualquier manera, creo que nos ha salido bien el trato. La luz del porche se encendió automáticamente, proyectando un cálido resplandor sobre el pequeño mundo que habían construido. Echo se movió en su sueño, moviendo la cola, persiguiendo algún sueño que solo él podía ver. Danny susurró. Apenas audible. Quizás Dios no envía ángeles con alas. Quizás envía almas con 4 patas en su lugar. El viento agitó los árboles y, por primera vez en años, Danny sintió paz. El tipo de paz que no grita, sino que murmura en silencio bajo el corazón. Shadow's Haven permanecía inmóvil bajo el cielo nocturno, un santuario tallado en el dolor, el amor y la redención. Y a todos los que cruzaban su puerta, les susurraba la misma verdad, que incluso las almas rotas podían encontrar el camino de vuelta a casa. A veces, los milagros de Dios no vienen acompañados de truenos ni relámpagos. Llegan en silencio, en forma de un perro herido que se niega a morir, un hombre destrozado que aprende a amar de nuevo y un extraño que elige la compasión por encima del miedo. Shadow y Echo nos recuerdan que la esperanza no siempre ruge. A veces simplemente respira a nuestro lado, esperando ser notada. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, es un milagro disfrazado. Y tal vez, solo tal vez, Dios nos envía a estos ángeles de 4 patas para recordarnos que el amor verdadero, nunca se rinde, nunca se desvanece y nunca se aleja. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que todavía cree en la bondad. Deja un comentario a continuación y escribe. Amén si crees que Dios sigue obrando sus milagros a través del amor, la lealtad y el coraje silencioso de los animales. No olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte para ver más historias de fe y compasión, y que Dios bendiga a todos los que lo habéis visto. Y hasta el final. Porque esta noche, en algún lugar, otra pequeña alma está esperando un milagro. Tal vez el tuyo. Tal vez, el tuyo.